Descubierto, 7 escalofriantes relatos reales de entregadores prohibidos que nunca olvidaras. El viento soplaba helado esa noche en el pequeño pueblo de San Juan, un lugar donde las luces parpadeantes y las risas resonaban entre los muros de adobe hasta que Javier Pérez regresó de Norteamérica. Los murmullos comenzaron a correr entre vecinos, algo trajo con él, algo oscuro. La familia Pérez, un pilar de tradición y fe, se preparaba para celebrar, pero pronto se darían cuenta de que la llegada de Javier era solo el inicio de un terror jamás imaginado. Esa noche, tras la cena, una sombra se deslizó por el pasillo, un susurro helado invadió el ambiente. Doña Clara, con su Virgen de Guadalupe siempre a su lado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Son solo nervios, se decía. Pero se notaba que el aire estaba cargado de algo más que preocupación. Javier intentaba contarnos historias de su vida en los Estados Unidos, trabajos y sacrificios, pero sus ojos reflejaban un peso que no podía cargar más. Don Manuel, el patriarca de la familia, sentía que algo no estaba bien. Había escuchado rumores extraños en las plazas del pueblo, leyendas sobre un espíritu vengativo, la historia de una mujer con rencor, que se decía que llegaba con aquellos que traían secretos oscuros. ¿Qué hiciste, hijo?, murmuró para sí mismo mientras fijaba la mirada en Javier, quien parecía ausente, perdido en pensamientos que no compartía. Una noche, don Anselmo, el viejo curandero, llegó con un rostro sombrío. Ustedes deben saber. Empezó, y la tristeza en su voz hizo que todos contuvieran la respiración. Javier ha traído algo que no se puede ver, pero que acecha a su familia. Los ojos de doña Clara se llenaron de lágrimas, mientras pensaba en el legado de su padre, el anciano sabio que siempre dijo que la unión familiar era su refugio. Esto necesita un ritual, afirmó don Anselmo, y el silencio se apoderó de la habitación. Las palabras retumbaron en los corazones de la familia, un ritual que requería sacrificio, fe y la aceptación de su historia. Pero, ¿qué historia guardaba Javier en su interior? ¿Qué entrega prohibida había realizado que había traído esa sombra tan oscura? Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras la atmósfera se sentía cada vez más tensa, la sombra comenzó a tomar forma. Al caer la noche, el rostro de una mujer se dibujó en el aire, su mirada fiera y triste invadió el hogar. La familia sabía que estaban a la puerta de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Doña Clara no podía evitar sentir que, aunque temía, esta fuerza preguntaba por su historia. ¿Podrán realmente reconciliarse con su pasado o quedarán atrapados en el ciclo de dolor y venganza que esta sombra representa? Se preguntaban todos, sintiendo el nudo en su garganta. Mientras tanto, la noche continuaba, envolviendo a los Pérez en un misterio que necesitaba ser desvelado. La noche avanzaba en silencio sepulcral, con el único sonido del viento empujando las hojas secas contra las paredes de la casa. La sombra de la mujer se mantenía en el umbral, su figura etérea flotaba, pero sus ojos eran tangible tristeza, un eco de un sufrimiento pasado. Javier sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, y esos ojos demandaban respuestas que no estaba listo para dar. Don Manuel se levantó y se acercó a Javier, su voz temblaba. Hijo, ¿qué has traído? ¿Qué hiciste en el norte? La interrogante se lanzó como un dardo en la penumbra, y la tensión se volvió palpable. Doña Clara se apresuró a sostener el rosario entre sus dedos, buscando consuelo en aquellas cuentas desgastadas. Javier, con la mirada perdida, recordó la noche en que todo comenzó. La oferta tentadora de un amigo, una entrega que cambió su vida y, sin saberlo, la de su familia. Una entrega prohibida, un producto que prometía no solo dinero, sino un estatus que él y su familia solo habían soñado. La imagen de aquel paquete oscuro se atropelló en sus pensamientos, en su inocente ambición, nunca imaginó el precio que pagaría su alma.
A mí nadie me lo dijo, susurró mientras el pánico comenzaba a hacerse eco en su voz. Solo quería hacer algo grande, darles una vida mejor, sin saber que esa sombra sería el costo. Las paredes parecieron encogerse a su alrededor, la imagen de la mujer se intensificaba y las luces comenzaron a titilar, como si la misma casa reaccionara a sus confesiones. Don Anselmo, sintiendo el clima de terror, habló con un tono de urgencia. No podemos esperar más. El ritual debe hacerse esta misma noche. La mujer busca venganza y si la dejamos escapar, podría arrastrar a toda la familia al abismo. Aquel viejo curandero, cargado de sabiduría y miedos ancestrales, sabía que la historia de Javier no era una simple anécdota. Era parte de un ciclo más grande, un ciclo de culpa y redención. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó doña Clara, su voz apenada y temerosa. El eco de sus palabras resonó como un eco sin fin, mientras miradas llenas de incertidumbre se comunicaban entre los miembros de la familia. Los murmullos traían la promesa de una decisión fatídica, lo que se podría perder no se comparaba con lo que ya tenían. Afuera, la noche continuaba su danza. El viento parecía murmurar advertencias mientras la figura fantasmal de la mujer se acercaba más a ellos. Con cada paso, la atmósfera cargada de temor parecía absorber la esperanza de Javier. La sombra brillaba con una luz escasa, pero significativa, un recordatorio de que no siempre podría confiar en sus decisiones. Cuando Javier finalmente tomó aire, la decisión salió disparada como un rayo. Debo irme, debo enfrentar lo que traigo conmigo, anunció, su voz resonando con determinación. Las manos de su madre se llevaron a la cabeza, sus lágrimas se agolpaban en sus ojos. No, Javier. No lo hagas. Pero la decisión ya había sido tomada, el destino del hogar estaba en juego. En ese instante, una risa desgarradora interrumpió la penumbra. Era la mujer, su rostro deformado por una mezcla de rabia y tristeza. Crees que puedes escapar tan fácilmente de tu pasado, pero yo estoy aquí para recordártelo. Su voz resonó en la habitación, desbordando un miedo paralizante. El tiempo se detuvo, y el aire se volvió denso como el humo. ¿Podría Javier enfrentar su oscuro pasado y liberar a su familia de la sombra que él mismo había traído? Con un último vistazo a sus seres queridos, se adentró en la noche, encaminándose hacia lo desconocido, sabiendo que esta elección podría sellar su destino. Pero en la oscuridad, algo acechaba, y ese no era el único secreto que estaba a punto de desvelarse. ¿Qué misterios se ocultaban detrás del rostro de la mujer que lo perseguía? Mientras el viento se alzaba, el destino de Javier se levantaba ante sus ojos como una tormenta oscura. La verdadera batalla apenas comenzaba. Caminó por la calle desierta, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. La mujer seguía ahí, en su mente, un espectro que lo atormentaba. Sabía que no podía huir de su propia sombra. Sentía una mezcla de vergüenza y pavor, como si cada esquina estuviera llena de recuerdos que lo acorralaban. A medida que avanzaba, la brisa nocturna parecía susurrarle advertencias, recordándole que no estaba solo. La niebla se deslizó entre las calles, envolviéndolo en un manto de inquietud. Javier recordó las visiones de su infancia, historias contadas por su abuela sobre espíritus que vagaban entre los vivos, buscando justicia por los agravios del pasado. Nunca des la espalda a lo que temes, le decía, porque los fantasmas siempre encuentran el camino de regreso. Era una advertencia que ahora resonaba con una claridad dolorosa. Se detuvo. Las casas viejas, con sus ventanas rotas y puertas chirriantes, parecían observarlo, como si supieran la carga que llevaba. Javier se dio cuenta de que había llegado a un cruce. A su izquierda, la calle conducía a la plaza del pueblo, un lugar que siempre había sido un refugio de recuerdos felices. A su derecha, el camino guiaba hacia el bosque, una espesa oscuridad que parecía llamarlo. Sabía que el destino le aguardaba ahí. Decidido, se giró hacia el bosque. Al adentrarse, el aire se volvió más frío, y el silencio se tornó perturbador. Las sombras danzaban alrededor de él, creando formas ominosas que su mente distorsionaba, pero continuó, guiado por un impulso casi primitivo. El crujir de las hojas bajo sus pies resonaba como un recordatorio constante de que era humano, vulnerable. ¿Por qué regresas? Resonó una voz en la oscuridad, una mezcla de dulzura y venganza.
Era la mujer, su silueta apareciendo entre los árboles. Su rostro, ahora visible, era una mezcla de dolor y furia, un retrato vívido de la angustia que Javier había provocado. En ese instante, el tiempo se detuvo. La mirada de la mujer lo atravesó, como si revelara los secretos que ocultaba su corazón roto. Vine a enfrentar lo que he hecho. Lo que hice nos ha afectado a todos, dijo Javier, su voz temblorosa, todavía atrapada entre la desesperación y la necesidad de redención. No sabía si su declaración sería suficiente, pero algo dentro de él ardía con una llama de propósito. La mujer sonrió melancólicamente. No es suficiente con pedir perdón. El sacrificio debe ser real. Su voz se desvaneció en el aire, y en ese instante, Javier entendió que el camino hacia la redención podría tener un costo aún más alto de lo que había anticipado. Un crujido a sus espaldas lo hizo girar. Era don Anselmo, quien lo había seguido, con una expresión de determinación mezclada con preocupación. Javier, no estés solo. La oscuridad te consumirá si te dejas llevar. Necesitamos actuar juntos. Algo chispeó en el ambiente, una energía oscura que se sentía en cada fibra de su ser. El aire se cargó de electricidad, presagiando un desenlace inminente. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Javier con un hilo de esperanza, sintiendo que el tiempo se le escapaba. El anciano tomó aliento. El ritual, el sacrificio debe ser hecho con la verdad, y sólo así podremos liberarnos. Mientras esas palabras flotaban entre ellos, una risa gutural y burlona reverberó en el aire. Era la mujer, su imagen distorsionándose en la bruma espesa. ¿Sacrificio? Así no es como se hace. Necesitarán mucho más que palabras si verdaderamente desean liberarse de mí. Y con eso, la atmósfera se volvió aún más inquietante, como un juego oscuro entre Javier y la sombra que había traído consigo. Su voluntad será probada, y lo que se revelara en el camino podría cambiarlo todo. El viento susurró nuevamente, una advertencia sombría: no se puede escarbar en el pasado sin desenterrar lo peor. Pero Javier no tenía opción, debía enfrentar a sus demonios. El verdadero costo de su redención estaba a punto de desvelarse, y lo que traía consigo era aún más aterrador que la propia mujer. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su familia? El olor a tierra húmeda invadió el aire mientras Javier miraba a don Anselmo, buscando respuestas en los ojos profundos y cansados del anciano. La angustia lo envolvía como una niebla, aplastando su pecho. ¿Qué sacrificio? ¿Qué debemos decir? La voz de Javier era un susurro, casi ahogado por el miedo que crecía. Don Anselmo parpadeó lentamente, las sombras jugando en su rostro. El sacrificio de la verdad. Debemos traer a la luz lo que está oculto. Lo que guardamos en nuestro interior, lo que no hemos dicho, eso es lo que ella necesita. Solo así podría liberarse, y entonces también nosotros. La mujer había desaparecido, pero sus palabras, como un eco retumbante, persistían en el aire. Javier se dio cuenta de que esa verdad que debían desenterrar era la que había enterrado en lo más profundo de su ser. Era un secreto que lo había atormentado desde la tragedia, el mismo que había llevado su vida al caos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y supo que la única manera de enfrentarlo era hablar. Debemos encontrarlos, dijo, su voz resonando con una nueva determinación. Debo decirles a todos lo que pasó esa noche. Sin embargo, un grito desgarrador rompió la quietud del bosque, seguido por un chillido que heló la sangre en sus venas. Don Anselmo se tensó, y Javier sintió como el aire en su entorno se volvía pesado, casi irrespirable. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su mirada intensa. Si algo no está bien, murmuró el anciano, mirando hacia la profundidad del bosque. El terror era palpable y el silencio se convirtió en un eco ominoso de lo que acechaba. De repente, la mujer apareció de nuevo, flotando hacia ellos entre los árboles como una sombra desplazándose. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y sed de venganza. ¿Creen que han descubierto el camino? Tienen mucho más que enfrentar que la verdad. La oscuridad está viva aquí y nunca los dejará ir. Su risa era un cántico siniestro que resonó como un trueno. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Javier, la rabia y el miedo colisionando dentro de él. Don Anselmo lo sujetó del brazo, como para calmarlo.
No juegues con ella, Javier. Hay fuerzas a las que no se puede desafiar. La mujer avanzó más, y mientras se acercaba, Javier sintió el frío helado de su presencia. Solo tienen una oportunidad. La verdad requerirá un costo. Esa frase se repetía en su mente, una advertencia, un ultimátum. ¿Qué costo?, demandó Javier, con la voz firme a pesar del temblor que sacudía su cuerpo. La mirada de la mujer se tornó más intensa. El costo del dolor, de los recuerdos olvidados. Cada sacrificio es una parte de ti, y el tiempo se acaba. Decidan y rápidamente. Mientras la atmósfera oscura se volvía más densa, Javier sintió que la urgencia se apoderaba de él. La bruma giraba en un torbellino, y en su corazón, un sentimiento de terror se convertía en una necesidad inminente. Tenía que recordar. Tenía que desenterrar aquel recuerdo olvidado, el que había intentado sepultar. Todo parecía cobrar sentido. Esa noche fatídica había cambiado sus vidas para siempre, y el sacrificio que debían hacer no era solo hablar. Era enfrentar la verdad que los había devuelto a ese punto de inflexión. Javier inhaló profundamente, sintiendo que los próximos pasos determinarían si había esperanza de salvación o condena. Mientras luchaba por esas respuestas, el viento aulló más intensamente, y el bosque pareció cobrar vida a su alrededor, vibrando con susurros indescriptibles y ecos escalofriantes. Javier miró a don Anselmo, que lo estudiaba con una mezcla de preocupación y aliento. ¿Podemos aún cambiar nuestro destino?, preguntó, sintiendo el peso de su decisión. Los ojos del anciano reflejaban sabiduría. No lo sabemos, hijo, pero no hay otra opción que avanzar. No podemos permitir que la oscuridad nos venza. Y así, entre el miedo y la resolución, Javier supo que el camino hacia la verdad sería peligroso. Tendría que confrontar no solo a la mujer, sino los demonios que había creado en su interior. La penumbra del bosque se convirtió en su única guía, y la voz de la mujer resonaba en su mente: el sacrificio debe ser real. Justo cuando se preparaban para avanzar, un susurro aterrador llenó el aire: lo que busquen no siempre es lo que encontrarán. La risa de la mujer estalló nuevamente, y el miedo comenzó a apoderarse de su piel. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba realmente esa advertencia? El sacrificio, la verdad, todo estaba a punto de desvelarse, y lo que se descubriera podría superar todo lo que había imaginado. ¿Era esto el principio de su liberación o el final de todo lo que amaba? El aire se tornó espeso, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor formando un sinfín de ecos. Mientras la risa de la mujer se desvanecía entre los árboles, el silencio se volvió ensordecedor. Don Anselmo, con la mirada fija en la penumbra que los rodeaba, parecía conectado con fuerzas que Javier apenas podía comprender. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó Javier. Su tono temblaba mientras intentaba aferrarse a la valentía que lo había impulsado a avanzar. Debemos seguir el camino que ella trazó, respondió el anciano, su voz firme aunque cargada de preocupación. Quizás encontraremos allí las respuestas que buscamos, quizás haya más que la simple verdad. Javier asintió, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros, como si un manto de sombra se hubiera posado sobre él. Las historias que había oído de niño sobre espíritus que regresaban para reclamar lo que era suyo ahora parecían más reales que nunca. Era momento de enfrentar sus miedos, no solo el rostro de la mujer que los acechaba, sino sus propios recuerdos ocultos, la verdad que había enterrado tan profundo para no sentir el dolor. Mientras avanzaban por el sendero, el bosque parecía cobrar vida. Las ramas crujían como si las criaturas de la oscuridad se movieran a su alrededor y el viento golpeaba con una fría indiferencia, susurrando en un idioma que no entendían. La sensación de que los observaban le hizo sentir los escalofríos nuevamente. No era solo la mujer que los amenazaba, sino algo más profundo, algo que latía en el mismo corazón del bosque. ¿Y si no estamos preparados para lo que encontramos? Javier rompió el silencio, preocupación teñía su voz. ¿Qué pasaría si la verdad mostraba un rostro que no podían soportar? Don Anselmo se detuvo y se giró. El miedo no es un enemigo, hijo. Es un recordatorio de que estamos vivos. Pero también puede ser un carcelero. Si lo dejamos, nos atrapará en nuestra propia mente.
Esa revelación golpeó a Javier. Su historia, su sufrimiento, todo lo había mantenido cautivo. Pero estaba el riesgo de destruir su mundo al buscar lo oculto. ¿Y si todo lo que hemos vivido ha sido en vano? ¿Y si la verdad duele más de lo que ya duele haberlo perdido todo? Las palabras del anciano parecían perfilar una salida para su torbellino emocional. El dolor puede ser un maestro. Solo hay que estar dispuestos a aprender de él. Además, ¿acaso no es más doloroso vivir en la sombra de lo que pudo haber sido? El viento, en respuesta, susurró entre las hojas, como si diera la razón a don Anselmo. Javier cerró los ojos un momento, sintiendo que la oscuridad se intensificaba. Entonces, avancemos, determinó finalmente, se hicieron más profundos en el bosque, donde la luz dio paso a la penumbra casi total. Las sombras parecían moverse a su alrededor, un ballet macabro que acechaba constantemente. Cada sonido, cada brisa traía la risa inquietante de la mujer que resonaba en sus oídos. Javier sintió un tirón en su pecho. Las imágenes de esa noche horrible comenzaron a florecer en su mente, los rostros, los gritos, la traición. Debo enfrentar eso, murmuró para sí mismo, encontrando un impulso que lo mantenía en movimiento. Justo cuando la oscuridad pareció alcanzarlos, una luz suave parpadeó a través de los árboles, como un faro en la tormenta. Javier y don Anselmo intercambiaron miradas, y ambos supieron que debían seguir. Ahí está, dijo don Anselmo, señalando la luz titilante, pero antes de que pudieran avanzar hacia ella, un grito desgarrador rompió el silencio, más cercano esta vez. No pueden escapar de mí, resonó la voz de la mujer, vibrando en el aire. El terror se apoderó de los corazones de Javier y don Anselmo, era un aviso de que estaban siendo observados, de que el enfrentamiento se acercaba. Mientras se acercaban a la luz, Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Estaban realmente listos para lo que encontrarían al final de este camino? ¿Y qué pasaría si al final todo lo que deseaban encontrar era solo más sufrimiento? La luz se hacía más intensa, pero también la sombra detrás de ellos se acercaba. La verdad nunca se olvidará y los secretos siempre exigen sacrificio, susurró el viento, y Javier supo que para descubrir el final de la historia, tendría que arriesgarlo todo. Sin saberlo, el último sacrificio estaba a punto de revelarse. ¿Estaba preparado para afrontar la verdad? ¿Y si el costo era más de lo que podía soportar? La respuesta pulsaba en el aire, y él estaba decidido a encontrarla. Así, avanzaron hacia la luz y hacia su destino inevitable. La luz pulsó intensamente, iluminando el sendero con un resplandor que desdibujaba las sombras, atrayendo a Javier y don Anselmo como un imán. Con cada paso, el aire se tornaba más pesado, cargado con una energía eléctrica que parecía vibrar en sus cuerpos. El grito de la mujer resonaba en sus oídos, un eco que no dejaba de perseguirlos, como un lobo acechando a su presa. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, desvaneciéndose en el aire denso. No entiendo, ¿qué es esta luz? Don Anselmo no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el fulgor que emanaba de un claro al final del camino. Al acercarse, la fuente de la luz se volvió más clara, una figura etérea que flotaba sobre el suelo, con un resplandor dorado que delineaba su contorno. Era una mujer, pero no la misma que los había atormentado. Esta tenía una expresión de tristeza profunda y una calma que contrastaba con el caos que los rodeaba. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar Javier, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Eres un espíritu? ¿Viniste a ayudarnos? La mujer se inclinó ligeramente, mirándolos con ojos penetrantes que parecían ver más allá de sus cuerpos, hacia sus almas. No soy la que buscan, pero puedo mostrarles lo que necesitan ver. Su voz era suave, pero cargada de un peso que parecía paralelizar el aire. La verdad nunca es sencilla. Ello traerá consigo revelaciones que sacudirán los cimientos de lo que conocen. Don Anselmo dio un paso adelante, como si una fuerza invisible lo impulsara. ¿Y cuál es el precio, espíritu? Siempre hay un precio en este bosque. La mujer sonrió, pero su alegría era efímera, como un fuego que se apaga. El precio es el recuerdo de lo que han perdido. Deben estar dispuestos a confrontar no solo lo que han olvidado, sino también lo que han hecho. Javier sintió que el aire se le escapaba.
La pregunta que había temido durante toda su vida resurgió con fuerza. Su mente giraba hacia la noche fatídica, el silencio que lo envolvió mientras todo se desmoronaba a su alrededor. No quiero recordar. Puede que sea demasiado. A veces, el olvido es un refugio. Pero el olvido es una prisión, insistió la mujer, extendiendo su mano hacia él. Solo enfrentando el pasado podrán liberarse. Solo así, podrán entender. El eco de su voz hizo que el bosque comenzara a temblar, como si la naturaleza misma respondiera a sus palabras. Las sombras, que antes parecían bailar, ahora se agrupaban en un rincón sombrío del claro. Javier se dio cuenta de que, aunque el miedo lo anclaba, había una desesperada búsqueda de paz en su interior. ¿Nos ayudarás a conocer la verdad?, preguntó Javier, la vulnerabilidad marcada en sus ojos. Don Anselmo le puso una mano en el hombro, su presencia sirviendo como un ancla en medio de la tempestad emocional. La mujer asintió, su luz resonando más fuerte. Si están dispuestos a enfrentarse a lo que hay en su corazón, la verdad será revelada. Javier tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Tenía que admitir que el dolor nunca se iría, estaba ahí, omnipresente, pulsando en su pecho. Era hora de enfrentar lo que había estado tan desesperadamente huyendo. De repente, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se retorcieron, el aire se aglutinó y la luz se intensificó hasta casi cegarlos. Prepárense. Lo que viene, las sombras nunca lo olvidarán, resonó la voz de la mujer, envolviendo a Javier y don Anselmo en una burbuja de resplandor. ¿Estás listo?, preguntó don Anselmo con firmeza. Javier cerró los ojos mientras la luz lo envolvía, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Listo o no? Ya no puedo huir más. De repente, una visión se apoderó de su mente, rostros olvidados, risas y llantos. La verdad comenzaba a salir a la superficie y, con ella, el resplandor se disipó. Al abrir los ojos, se encontraron en un paisaje diferente, pero familiar. Ante ellos, una escena del pasado que nunca imaginó ver. Nuevamente lo que veía desató un torrente de emociones, y Javier supo que la verdad, por fin, estaba a punto de encontrarlos. ¿Pero a qué precio? El bosque había desaparecido, y en su lugar se extendía un campo verde e interminable, salpicado de flores amarillas que danzaban al compás de un viento suave. Sin embargo, Javier no podía disfrutar de su belleza, su corazón latía con fuerza, y el eco de risas familiares llenaba su mente. «¿Esto dónde estamos?», murmuró don Anselmo, perplejo. A su alrededor, la atmósfera parecía pulsar con una energía familiar, como si el tiempo y el espacio se habían doblado a su alrededor. Fue entonces cuando Javier miró hacia adelante, y lo que sus ojos encontraron hizo que su corazón se detuviera. «Es mi casa», expresó con un hilo de voz. Delante de ellos, la casa de su infancia se levantaba robusta y acogedora, tal como la recordaba, las paredes de adobe, las ventanas con los marcos desgastados y el jardín lleno de vida. Pero algo en el aire daba una sensación de inminente peligro. Un susurro lo llamó, su nombre flotó en el viento. Javier. Ella aparecía en la entrada, su madre, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro y pintaba de nostalgia sus ojos. Fue un momento que atravesó su pecho e hizo que casi se olvidara de su angustia. Pero ese alivio fue fugaz. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella, pero al cruzar el umbral, algo se torció en su interior. La figura de su madre se desvaneció y en su lugar apareció una imagen distorsionada, como un espejo quebrado. Su sonrisa se convirtió en llanto, sus ojos brillantes se tornaron en sombras. «Mamá». «No», gritó Javier, desbordando frustración y dolor. La mujer que los había guiado apareció de nuevo, su luz parpadeando débilmente en medio de la confusión. «Han llegado a la raíz de su sufrimiento, Javier. Esto es un eco del pasado. Debes decidir si sigues adelante como antes o si enfrentas la verdad que te ha perseguido». «No quiero». «¿Por qué tiene que ser así?». Javier se sentía atrapado en una maraña de emociones que lo devoraban por dentro. Don Anselmo, aún asombrado por lo que presenciaba, colocó una mano en su hombro. «La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia la liberación. A veces, la única manera de sanar es arriesgarse a abrir las heridas». La luz del espíritu se intensificó de nuevo,
ahora brillando como un faro de esperanza. Recuerda, Javier, que el pasado no puede herirte si tú no lo permites. La verdad tiene el poder de romper cadenas, pero a su vez, también puede revelar los secretos más oscuros. Las palabras de la mujer resonaron con fuerza en su mente. Entonces, un tirón, una desesperación profunda. Las risas y llantos de su infancia se transformaron en susurros sombríos, revelando momentos que él había tratado de enterrar. La noche fatídica. Su mirada hacia el espejo roto, cuerpos a sus pies. La culpa devorando su corazón. Las sombras se alzaron a su alrededor, y de pronto, la calidez del campo fue reemplazada por un frío glacial. Su madre regresó, pero esta vez, su imagen era más aterradora, su rostro estaba maquillado con lágrimas y bocanadas de dolor. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué nunca volviste? No puedo soportarlo, aulló Javier, cada palabra desgarrándose de su garganta. Nunca quise dejarte. No sabía qué hacer. Y temiste que los secretos salieran a la luz, explicó la mujer etérea, acariciando la confusión en sus ojos. Pero este es el momento de enfrentarlos. Solo entonces podrás encontrar la paz. Las imágenes se desvanecieron, pero las palabras surcaron su mente como un eco persistente. Javier miró a don Anselmo, que le devolvió una mirada de aprobación y firmeza. Tienes que confrontarlo, Javier. Esto que ves es solo el principio. Necesitas aceptar lo que has hecho para liberarte de las sombras que te siguen. Sin embargo, mientras el frío se disipaba y el paisaje cambiaba de nuevo, un nuevo horror se dibujaba al horizonte. Un grito desgarrador los hizo mirar atrás una vez más y, en la distancia, una figura encapuchada emergió de entre los árboles, una presencia que parecía tener todos los recuerdos y secretos de su pasado. Javier, resonó su voz, profunda y temible, mientras se acercaba. Lentamente. Tu viaje apenas comienza. Javier sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La verdad estaba por revelarse, pero el tiempo se le agotaba. ¿Podría enfrentar los demonios que lo habían estado acechando? Las sombras se acercaban lentamente, y con cada paso del encapuchado, el aire comenzaba a enturbiarse. ¿Sería este el final, o un nuevo comienzo? El encapuchado se detuvo a pocos pasos de ellos, y Javier sintió que su corazón latía fuera de control, como si un torrente de miedo le recorriera la columna. La figura se quedó ahí, en silencio, con una mano extendida hacia él, como si invitara a Javier a dar un paso al frente y enfrentarse a su destino. El aire era denso, pesado, cargado de secretos que habían permanecido enterrados demasiado tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Javier, intentando que su voz no temblara. Sin embargo, a pesar de su valentía aparente, las sombras en su interior comenzaban a chocar entre sí, haciendo eco de sus inseguridades. Don Anselmo se mantuvo a su lado, pero la luz etérea que antes los guiaba parecía desvanecerse a medida que la figura tomaba forma. Soy lo que has tratado de olvidar, respondió la voz, profunda y resonante, como si viniera del mismo abismo. Con un leve movimiento, el encapuchado bajó la cabeza, y Javier sintió un escalofrío recorrerle la piel, como si la frialdad del pasado lo envolviera. Debes recordar, Javier, recuerda lo que pasó realmente. La verdad que has evitado enfrentar, esa es la clave para liberarte. La voz se hacía cada vez más clara, como un caudal de memorias perturbadoras que intentaban abrirse paso. No. No quiero recordar, gritó Javier, su voz retumbando en la vasta extensión del campo, pero sabía que estaba mintiendo. Un frío lo invadió al pensar en los secretos que había cargado por años, en las decisiones que había tomado, en aquella noche fatídica que lo había marcado para siempre. La figura del encapuchado dio un paso adelante, la capucha cayendo brevemente, y Javier se encontró cara a cara con un rostro que era a la vez familiar y extraño. La mirada penetrante de alguien que conocía, alguien al que había perdido. Soy el eco de tu culpa, Javier. Tienes que dejar de huir. Tienes que aceptar quién eres para poder sanar. Cállate, gritó de nuevo, pero estaba tan asustado que su voz sonó más como un lamento que una orden. La figura sonrió melancólicamente, de una manera que hizo que Javier se sintiera intencionalmente expuesto, como si la capa de la indiferencia que había construido a su alrededor estuviera siendo disuelta. Ven, Javier.
A través de este campo, hay un lugar donde las verdades se revelan. No puedo llevarte, pero puedo señalarte el camino. Lo que experimentes en ese lugar definirá tu futuro. Cada palabra resonaba con poder, invocando imágenes de personas y momentos que había reprimido en su mente. ¿Qué tipo de lugar es ese? Javier preguntó, a pesar de su resistencia. Algo en su interior comenzó a abrirse, una curiosidad oscura. Las sombras que lo habían perseguido, en lugar de retroceder, parecían alinearse a su alrededor, compartiendo su viaje. Allí te enfrentarás a tus acciones, respondió el encapuchado con profundidad. Y si te niegas a ir, seguirás atrapado en esta red de dolor, de recuerdos inacabados. En su mente, la imagen del espejo roto parpadeó, y de pronto, los ecos del llanto de su madre se hicieron más cercanos. Sin poder evitarlo, Javier sintió una lágrima caer de su ojo. La posibilidad de la confrontación lo aterraba, pero también había en ella una indicación de la esperanza, como si, al dar el paso, pudiera encontrar paz. Decidido, Javier tomó una respiración profunda. ¿Me llevarás allí? La figura extendió nuevamente su mano, y entre las sombras un camino se iluminó tenuemente, guiándolos hacia una bruma de luz distante. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, un grito agonizante rompió el silencio del campo. Era un claro llamado de auxilio, que reverberó en su corazón, recordándole que, pese a su propio sufrimiento, siempre habría alguien más sufriendo también. Javier, no olvides la verdad. Tu familia lo necesita, resonó la voz del encapuchado mientras las sombras se dispersaban momentáneamente. Preguntas comenzaron a girar en su mente. ¿Era su culpa? ¿O era el eco de un destino que no podía cambiarse? La bruma se espesaría cada vez más si no tomaba una decisión pronto. Sin embargo, algo en su interior se asustó ante la idea de mirar hacia atrás. Pero el grito seguía resonando, la agonía de la otra persona superior a sus propios miedos. La luz comenzó a desvanecerse, el encapuchado retrocedió lentamente, y el tiempo se volvía escaso. Decide, Javier. ¿Hacia dónde irás? Justo cuando el último destello de luz se extinguió, la figura desapareció en la bruma, dejando a Javier solo, con angustia y urgencia acumulándose a su alrededor, y el grito aún retumbando en sus oídos. ¿Tendría el valor de enfrentar el horror de su historia y ayudar a quien lo necesitaba? La verdad lo esperaba, pero ¿a qué precio? Una nueva elección estaba a punto de comenzar, y el destino de todos dependía de su siguiente paso. Javier sintió que el tiempo se detuvo cuando la figura del encapuchado se desvaneció, dejándolo solo en la penumbra del campo. La bruma se alzaba, cerrándose a su alrededor y trayendo a la mente las imágenes de su infancia. Quería volver a su vida normal, a lo cotidiano y predecible, pero un grito desgarrador resonaba en su mente, como un eco persistente que no lo dejaba tranquilo. Ayuda, era un lamento que atravesaba su corazón, un sonido que conocía demasiado bien. Sin pensarlo dos veces, corrió en la dirección del grito, dejando atrás la sensación de desasosiego y comenzando una nueva incertidumbre. Cada pisotón en la tierra húmeda resonaba como tambor en su pecho, la adrenalina lo mantenía alerta, pero también le recordaba lo que podría perder. La niebla espesa fue engullendo su figura, y a cada paso, una especie de inquietante dejo de familiaridad lo atrapaba. A medida que avanzaba, sentía que las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos olvidados. Sin quererlo, nuevamente fue confrontado por un torrente de recuerdos. Imágenes de sus padres arrojadas ante sus ojos, momentos de felicidad interrumpidos por la tragedia. Javier, ayuda. La voz era más clara ahora, pero el temor lo invadió de nuevo. ¿Qué había pasado? Quien necesitaba su ayuda, al girar detrás de un viejo roble, se encontró con un claro. En el centro, una figura estaba de rodillas, cubierta de polvo, como si acabara de emerger de una lucha feroz. Las lágrimas inundaban su rostro. No, no puede ser, murmuró Javier, sintiendo que el aire se le escapaba. Era su hermana, Sofía, quien había desaparecido años atrás en circunstancias inexplicables. Su presencia allí era un milagro y una condena. Javier susurró con voz quebrada. Te he estado esperando. Ayúdame, por favor. La angustia de su hermana lo atravesó como un rayo.
Su mente se llenó de preguntas y dudas, el recuerdo de sus días reunidos giraba como un torbellino. Pero tú ¿cómo por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Antes de que Sofía pudiera responder, una sombra salió del bosque, oscura y amenazante. Un rostro familiar emergió. Era el encapuchado, de pie entre el follaje, enfocado en Sofía. No debes escucharla, Javier, advirtió. Ella es parte de lo que intentas olvidar. ¿Qué método es este? ¿Qué malvado juego? La rabia brotó de Javier. Deja de hablar así de ella. Era difícil de asimilar, las palabras del encapuchado sonaban como un revés que podía destruir todo lo que amaba. El encapuchado apenas sonrió, un gesto que mezclaba la tristeza con la advertencia. La verdad tiene un precio, y no todos pueden soportarlo. Tú lo sabes bien. ¿Estás listo para enfrentarte a ello? En ese instante, sentía que el mundo se escabullía entre sus dedos. Sofía, el misterio de su desaparición y el encapuchado que representaba su culpa lo mantenían atascado, incapaz de avanzar. No puedo perderte otra vez, confesó, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Y si nunca regresaras? Las sombras parecían alejarse al ritmo de su miedo, dejando a la vista la manifestación de todo lo oculto. Sofía extendió su mano lentamente hacia él, y en su mirada había un rayo de esperanza. Confía en mí, hermano. Debes elegir, antes de que sea demasiado tarde. La presión se volvía insoportable, el tiempo se consumía. El aire espeso se tiñó de una súbita urgencia. ¿Debía seguir a su hermana y enfrentar la verdad que tanto había temido? El encapuchado, sin embargo, se mantenía imperturbable, un recordatorio constante de que Javier no podía escapar de sí mismo. La disyuntiva era aterradora, un cruce de caminos. Javier elige ahora, instó Sofía, abriendo su corazón en una mirada que atravesó su alma. Las palabras del encapuchado danzaban en su mente, y la neblina se espesaba más alrededor de su hermana. La verdad será liberadora, pero debo advertirte, también puede ser devastadora. Ahora o nunca. Javier sabía que cada decisión lo llevaría por un camino único, y lo que eligiera definiría su futuro. Tendría finalmente el valor de enfrentar su propio pasado. Y, a la vez, salvar a su hermana. Justo cuando iba a avanzar, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. Todo se desvaneció en una oscura vorágine, y el grito de su hermana se apagó con un eco aterrador. La figura del encapuchado se acercó más. El destino puede ser cruel, Javier. Pero el verdadero terror es actuar sin conocer la verdad. Javier sintió su corazón latir como un tambor, la angustia llenaba el aire. La neblina se arremolinaba velozmente, dejando entrever algo más grande y oscuro. Una elección se avecinaba, y sabía que debía tomarla ya. Pero el tiempo se estaba acabando. ¿Podría finalmente confrontar su propio horror y salir de la noche oscura, o el precio de la verdad sería más alto de lo que jamás imaginó? El destino lo llamaba, y su próxima decisión podría ser la última. Javier respiró hondo, su pecho subía y bajaba como tambor descontrolado. La figura del encapuchado se mantuvo erguida, una presencia espeluznante que lo empujaba a una elección inminente. La angustia llenaba el campo, un eco de todo lo que había perdido y todo lo que podía perder aún más. ¿Cuál es la verdad?, preguntó Javier, sus palabras apenas un susurro. ¿Qué es lo que escondo que no sé? La figura encapuchada se acercó un poco más, su voz profunda e inquebrantable resonó en el aire helado. Lo que temes encontrar no está afuera, Javier. Está dentro de ti. La verdad requiere ser confrontada. Javier miró a Sofía, su hermana, aún arrodillada en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tan reales y tan dolorosas. Te he buscado todo este tiempo, pero no puedo perderte de nuevo. Dime qué hacer. El encapuchado asintió con gravedad. La verdad se revelará, pero debes dejar de correr y enfrentarla. Hay un precio que pagar, pero es un camino que debes emprender solo. Con un temblor en su voz, Javier pidió. ¿Cuánto dolor traerá? ¿Qué debe hacer para volver a estar juntos? La figura se quedó inmóvil y el aire se volvió pesado. Javier sintió un tirón en su corazón, un dolor conocido, un viejo amigo.
La noche oscura lo envolvió y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. En ese instante, comprendió que ya no había una salida fácil. La verdad siempre había estado ahí, acechando detrás de sus miedos. Damas y caballeros, ¿van a seguir el camino del silencio o elegirán la luz de la verdad? La voz del encapuchado resonó, clara y desafiante. Javier sintió la hechazón de su elección. No quería enfrentarse a los recuerdos, pero sabía que la única manera de sanar era adentrarse en el abismo. Estoy listo. Lucharé por ella, exclamó, su determinación vibrando en el aire. Sofía sonrió entre lágrimas, y el encapuchado retrocedió, dejando que Javier se acercara a su hermana. Siempre estaré a tu lado, hermano. Pero tú debes hacerlo, le susurró ella. A medida que la neblina se disipaba, la escena comenzaba a tomar forma. Javier se vio arrastrado hacia imágenes del pasado, su hogar, risas, pero también gritos desgarradores y oscuridad. De repente, el tiempo retrocedió, y se encontró de pie en una habitación familiar, la noche fatídica llena de una atmósfera densa. Los recuerdos volvieron. Esa decisión errada, la oferta tentadora. La entrega, pensó, y el pavor lo envolvió. Una experiencia que había causado estragos en su vida, un secreto que había creído proteger a su familia, pero que solo había alimentado más sombras. No puedo dejar que esto lo consuma, dijo Javier, sintiendo el peso aplastante de la culpa. Debo hablar, debo liberarme de este miedo. Y así, con voz temblorosa, comenzó a contar la verdad. La historia de cómo todo se había desmoronado en un instante. Recitó la historia de esa entrega prohibida, el estúpido deseo de conseguir lo que nunca tuvo, el precio que costó la paz de su familia. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si cada palabra liberara un pedazo de su alma atrapado. Sofía lo miraba con admiración. Eso es, hermano, sigue, sigue. Finalmente, la figura encapuchada dejó caer la capucha, revelando un rostro familiar. Era el mismo, pero en una versión más joven, con una mirada de desesperación y vulnerabilidad. Reconóceme, murmuró el joven Javier, porque yo fui quien trajo este dolor. Y así, destellos de la verdad se envolvieron entre ellos. Cada lágrima no era solo una despedida, sino un paso hacia la redención. Cuando el joven Javier sonrió, un aire de liberación llenó el ambiente, por fin dejó el lugar que le había causado tanto sufrimiento. Con cada palabra, el lazo con la mujer recorriendo la neblina se debilitaba. ¿Has encontrado la verdad?, preguntó suavemente. Sin duda, eres tú quien tiene que reconocer la luz de la verdad, replicó Javier. Y, en ese momento, supo que la oscuridad ya no lo restringiría más. Lo siento, dijo Javier a su hermana, y Sofía asintió, reconociendo el sacrificio que él finalmente había hecho por ambos. Las sombras se desvanecieron por completo y la luz en el bosque brilló con fuerza. En una exhalación, Javier se dio cuenta de que todo lo que había temido los había traído a este punto de conexión. Nadie vuelve a estar atrapado. La verdad es la llave para abrir las cadenas, murmuró el encapuchado, que ahora se veía más como un viejo amigo. Javier sonrió, su corazón finalmente ligero. Concluyó, ahora sé que el sacrificio nunca fue solo mío, sino de todos. Juntos vamos a reconstruir. Sofía sonrió y juntos, se adentraron en la luz, dejando atrás el peso del pasado. Ni el viento ni las sombras quedaron. La paz llenaba el bosque como un canto jubiloso. En su camino, Javier finalmente sintió que había regresado a casa, un lugar donde la verdad era el refugio de todo sufrimiento, y así, en ese viaje personal, Javier no solo redimió a su familia, sino a sí mismo, dejando huellas en sus corazones que recordarían por siempre. Ahora, querido lector, si este viaje te ha tocado, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar este mensaje de esperanza. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Quiero saber cómo resonó en ustedes. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.